Semanas más tarde de que Darcy se desprendiera de ese objeto tirándolo al mar, un anciano, con su pequeño bote de pesca, cuando se disponía a capturar algunas piezas por la zona casualmente donde Darcy había tirado aquel orbe, se iba a llevar una pequeña sorpresa. Cuando recogió la red que utilizó para capturar esos peces, junto a algunos de aquellos pescados también había algo brillante. El anciano no sabía en un principio qué podría ser aquello, pero cuando lo tuvo cerca se pudo percatar que era una pequeña esfera de cristal. Y al igual que Darcy, este buen anciano quedó embaucado por la energía más bien siniestra que éste desprendía, hasta el punto de casi obviar por completo aquellos pocos pescados. El hombre, tras ese hallazgo, ya no quiso continuar pescando y regresó a su casa. Realmente ocurrió algo muy similar como con Darcy. El hombre puso aquella esfera en una pequeña mesilla de su habitación. Este hombre vivía con su mujer, una anciana de buen corazón. En realidad, ambos lo eran. Cuando la mujer de este hombre vio aquella bola de cristal allí en su habitación, ocurrió algo muy curioso. Al parecer a ella, el orbe no le indujo de ninguna manera. Vio allí una bola de cristal como el que ve otro objeto, un objeto inanimado cualquiera. ¿Era posible que la bola solo afectara a determinadas personas? Ya aquella misma noche, cuando esta pareja de ancianos se fue a dormir, el hombre comenzó a tener unas pesadillas terribles, al punto de gritar y despertar a su mujer. Ella, sobresaltada, le llamó, pero este parecía como en un estado de trance. Pasados unos minutos se volvió a dormir y todo parecía que regresó a la normalidad, pero eso era solo el principio de lo que ese orbe estaba por hacer o enseñar. Ya al día siguiente, un evento bastante desagradable iba a ocurrir en la casa de esos ancianos. La mujer, mientras realizaba las tareas del hogar, volvió a fijar su mirada en ese orbe y tuvo la desafortunada idea de ir a tirarlo. Al fin y al cabo era un objeto que su marido se había encontrado en el fondo del mar y no le encontraba mucho sentido a que estuviera allí en la habitación. Cuando ya estaba a punto de tirarlo a un pequeño cubo, el hombre llegó cargado de ira e increpándole que qué estaba haciendo, que no podía desprenderse de ese objeto. Casi se lo arrancó de las manos a la pobre mujer, que no entendía nada, ya que su esposo jamás le había hablado así. Pareciera como si ese orbe estuviera obligando a ese hombre a observarlo de una manera que ya nada en la vida tuviera sentido para él. Y así fue. El hombre, en un estado de ira y rabia hacia su mujer, se fue a su habitación con el orbe en sus manos. Una vez allí, ocurrió algo extraordinario. El orbe, una vez más, y como ocurrió con Darcy, comenzó a mostrar a través de su densa capa de cristal imágenes de lo más extrañas. El hombre mayor, casi en éxtasis, observaba todo aquello de una manera obsesiva. El orbe en esta ocasión no le iba a mostrar nada del futuro. Podría ser que ese hombre, al ser tan mayor, la posibilidad de mostrar el futuro o su propio futuro estuvieran muy limitadas. Pero eso sí, el orbe le mostraría eventos pasados de lo más extraordinarios, como pronto sabremos. En primer lugar, el orbe le comenzó a mostrar imágenes difusas. Luces y sombras alternaban con unas columnas de colores muy llamativas. Tras aquellas imágenes, el orbe le mostró algo muy interesante. Le iba recreando el momento en el que Darcy cogió aquella esfera de la casa de su amiga, en aquel almacén del padre de esta. También le mostró cuando Darcy llegó a su casa y todos los momentos que esta chica vivió estando el orbe en su poder. Pero continuó el orbe enseñando a aquel pobre anciano imágenes. En esta ocasión se trataba del día que Darcy llegó y lanzó el orbe al mar en aquella playa, y también el momento cuando él mismo capturó entre aquellos pescados esa bola. Pero entre todas las imágenes hubo como un lapsus muy extraño. De repente una imagen muy inquietante y dolorosa se produjo ante los ojos del buen hombre. Se podía observar a su mujer que yacía sin vida en el suelo de su propia casa. Fueron unos pocos segundos, pero suficientes para que el pobre anciano quedara aún más en shock si cabía.
Pero esto no quedaría ahí. Al contrario, lo más interesante e importante de toda esta larga historia estaba por suceder. El anciano, aún con el orbe en sus manos, y éste plasmándole en su interior todo aquello, le quiso o le regaló unas imágenes más. Continuó como mostrándole eventos pasados de Irlanda, y más concretamente por la zona cercana donde vivía tanto él como no muy lejos de allí vivía Darcy. Esa esfera cristalina, a modo de imágenes, le mostraba al hombre cómo era la zona donde vivía años, casi siglos atrás, pero extrañamente se centró en mostrarle una zona algo alejada. Más concretamente era como una cueva o un lugar bastante húmedo y oscuro. En esas imágenes algo tenebrosas, se podría decir, eran ni más ni menos como el inicio, la creación de esa esfera. Allí, en lo que parecía ser una cueva, frente a ese orbe se encontraba alguien. Era una persona bastante extraña, tanto en vestimenta como en sus movimientos corporales. Más bien parecía como un chamán, un brujo o un mago, a tenor de lo que se estaba realizando en esas imágenes y posteriormente se pudo saber y comprobar. El chamán o brujo realizaba movimientos muy extraños en torno a ese orbe. Era como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Continuaron avanzando esas imágenes y se podía ver cómo ese chamán estuviera perdiendo la razón o algo parecido, con movimientos y gestos de desesperación, como si su propia obra se hubiera vuelto en su contra. Tras un corto lapso de tiempo, el orbe dejó de mostrar imágenes al anciano, pero de repente una imagen aún más inquietante que las anteriormente mostradas se reveló ante los ojos atónitos de ese hombre. Se podía ver al chamán en aquella cueva, pero esta secuencia, curiosamente, era igual que cuando le mostró repentinamente a su mujer fallecida en el suelo. Era todo demasiado extraño, pero quizá era el mismo orbe el que quería su propio final. Quizá porque no había nadie en este mundo capaz de extraer o aprovechar el potencial con el que había sido creado. Tras todas esas secuencias tan chocantes, el anciano volvió como en sí, como si el propio orbe lo hubiera desconectado o descartado de alguna manera para no se sabe qué finalidad. Pero lo mejor y más interesante aún, si cabe, estaba por suceder. El anciano, tras ver todo aquello, tuvo una idea o una lucidez y pensó que si el orbe le había mostrado a Darcy cuando ésta tuvo la esfera en su poder y el momento donde fue creado por aquel chamán en esa cueva, quizás, para terminar de completar el círculo, tenía o debía encontrarse con Darcy. Y así lo hizo ese anciano. Al igual que Darcy caminó horas y horas para deshacerse de ese orbe en esa playa, el anciano hizo lo mismo y, cegado por la energía de la bola, salió sin decirle nada a su mujer, como si lo único ya que importara en este mundo para él era esa esfera y su destino. Tras varias horas de camino, llegó a la casa de Darcy, y fue ella misma, casualidad o no, quien recibió al anciano. Increíblemente ambos se miraron y no hicieron falta palabras. En la mirada del uno en el otro sabían que ese orbe había estado en su poder. El anciano le explicó a Darcy de dónde provenía ese orbe y sin más palabras ambos pusieron rumbo a aquella cueva inhóspita. A pesar de estar esa cueva en un lugar inaccesible, pudieron, gracias a las visiones del anciano, dar con ella sin excesiva dificultad. Lo único que pudieron hacer es dejar allí, en aquel lugar, ese orbe, con la esperanza de nuevo de que nadie lo encontrara, pensando que qué mejor lugar donde depositarlo que en el sitio donde fue creado, donde fue colmado a través de ese chamán o brujo de esos poderes tan extraordinarios como negativos para la persona que lo tuviera en su poder. El anciano y Darcy, al dejar el orbe allí, ya que tampoco tenían muchas más opciones, sintieron como si esa energía tan negativa y asfixiante les hubiera abandonado definitivamente. Se despidieron e intentaron vivir una vida lo más normal posible, aun habiendo vivido todo aquello con aquella esfera de cristal. Pero realmente, dejando el orbe en ese lugar, nadie lo encontraría,
no se sabe, queridos amigos y amigas. Aún a día de hoy hay personas que ven o sienten que algunos objetos están imbuidos por algún tipo de magia o de poder, ya pueda ser como atraer la suerte, el dinero, el amor, o algunos incluso, como en este caso, dicen ver en ellos el futuro. La pregunta entonces sería la siguiente: ¿es posible imbuir por algún tipo de magia a algunos objetos para que estos atraigan la buena fortuna y otro tipo de beneficios? ¿O es todo una mentira que utilizan algunos para embaucar a la gente, aprovechándose de la inocencia o ignorancia de estos? Me gustaría saber tu opinión. Y nada más, queridos amigos, un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias y hasta la próxima.